Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Bueno, frase de Pedro Sánchez, es verdad, él lo podría decir 5 veces, 20, 200, le da olímpicamente lo mismo, ¿qué más da? Es un mentiroso crónico, pues puesto a mentir, te puedo mentir 20, 100, 2000, 2 millones de veces, ¿qué más me da, verdad? ¿Qué más le da? Bueno, este señor ha conseguido en estos momentos el paraíso etarra. Y este señor, y lo digo así, Pedro Sánchez es el responsable de que en estos momentos vayan 44 terroristas dentro de las listas. ¿De las listas de Bildu? Sí. 7 asesinos directamente dentro de esos 44. ¿Pero van dentro de unas listas que son exclusivamente las listas de Bildu? Pues no. Esas listas, si tienen algún peso, lo tienen porque el Partido Socialista va en coalición. De hecho, es la primera vez que se presenta uno de los grandes partidos en coalición, y así lo han anunciado. Necesitamos sumar, necesitamos a Yolanda Díaz, que es buena, es tan buena que acepta que vayamos con 44 terroristas, 7 asesinos. Todos son buenísimos, buenísimos que están encantados de compadrear con asesinos y con terroristas. Bueno, esa lista es una lista de coalición, y eso lo que implica es que quien lleva a los 44 terroristas es un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez, porque sin ellos él no puede gobernar. Sin este paripé, sin el blanqueamiento de los asesinos, él no puede gobernar. Y él está cambiando la Moncloa, el Falcon y el 5J por meter a 44 terroristas, a 44 etarras, 7 de ellos asesinos. ¿Le produce algún tipo de insomnio de estos que él iba a padecer en la época de Podemos? Ninguno. ¿Le produce algún tipo de preocupación? Ninguno. Lo único que le produciría preocupación sería perder el Falcon. Eso sí que no lo podría soportar. Quien ha metido a estos 44 terroristas instrumentalmente será Bildu. El responsable de que vayan y tengan peso en su llamado Pedro Sánchez. Los socios de Pedro Sánchez han pasado a ser 44 terroristas, 7 asesinos, y se acabó la historia. Esto es lo que hay. Pedro Sánchez ha conseguido que España se haya convertido nada más y nada menos que en un país en el que los violadores están en las calles, los golpistas están en libertad, los etarras están en las listas, los ocupas en nuestras casas, los autónomos arruinados, los agricultores sin agua y las empresas escapando al extranjero. Enhorabuena, señor Sánchez, porque nadie ha hecho más por el sueño de sus socios etarras, de sus amigos. Usted ha conseguido el paraíso etarra. Enhorabuena, señor mío. Bueno, pues ahí lo han visto, un Pedro Sánchez que evidentemente aseguraba que nunca jamás pactaría con Bildu. ¿Y qué ha hecho? Pactar con Bildu y pactar como socios preferentes con 44 terroristas, 7 de ellos asesinos. 2 de ellos, de hecho, van por los mismos municipios en los cuales asesinaron a gente, y ahí se van a presentar. De forma que, si salen en sus cargos electos, los propios familiares de las personas asesinadas van a tener que verlos, ya no solamente en carteles, sino directamente y muy posiblemente en trámites oficiales que realicen. Y ellos tendrán acceso, por supuesto, a todos los datos, información económica, fiscal, de las mismas personas o familias a las cuales asesinaban o aterrorizaban. Esta es la situación que ha protagonizado y que ha propiciado un señor llamado Pedro Sánchez, el de nunca pactaré con Bildu. Bueno, ya la verdad que empezamos a dudar de si era el PSOE el que pactaba con Bildu o era Bildu el que permitía al PSOE pactar con ellos. Pero esta es la situación. Lo más obsceno que nadie hubiese podido imaginar es lo que se está cumpliendo. Lo digo por toda la gente que negó que se fuese a llegar a esta situación. Pero yo escuchaba a muchísima gente durante todo este tiempo, de plató en plató, diciendo, no, hombre, no, por favor, ¿cómo van a dejar que gobierne Podemos? ¿Cómo van a dejar que gobierne Bildu? No, no, si aquí lo único que no gobierna es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un usuario de Falcon, un comedor de 5J y una especie de pseudo-ocupa de la Moncloa. El resto de la gobernabilidad pertenece en materia de destrucción económica y social y de derechos de las propias mujeres, por ejemplo, a Podemos. En materia de insulto a las víctimas, de Bildu. En materia de destrucción de la Constitución y de destrucción de la unidad de España, a Bildu, a Podemos y a Esquerra. Este es el gobierno que tenemos. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Muy buenas, pues tratando de animarme, he visto el panorama, pero bueno, no es fácil, ¿no? Yo prefiero asimilar lo que hay, Raúl Vilas, y animarme precisamente en intentar acabar con las estructuras que ellos nos están generando. La verdad que me resulta más fructífero y más estimulante, la verdad. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sí, no podemos... claro, esto te podría conducir al desánimo y a decir, pues lo dejamos todo, esto no tiene solución, porque... pero no debemos hacerlo. Hay quien puede decir, esto es una evidencia, no sé de qué os sorprendéis. Es verdad que es una evidencia para los que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que Bildu es exactamente ETA. Es una evidencia para quienes estamos diciendo que ETA no ha desaparecido, que ETA simplemente ha cambiado de estrategia o ha visto que para conseguir sus fines les resulta más rentable
la vía, digamos, de es que lo escribió así en un ocupar las Zutabe, instituciones directamente. que pegar tiros. Pero no, dejaba de matar por rentabilidad. pero no por eso deja de ser una infamia, y nuestra obligación es decirlo y repetirlo y que la gente lo sepa. El que quiera oír, que lo escuche. Hay mucha gente que no lo quiere oír. Es una infamia. Estos señores son asesinos miserables. Yo no me quiero poner como ejemplo de nada, pero yo prácticamente cada día hay imágenes como la de López de la Calle en un charco de sangre con su paraguas, la de Ortega Lara, que era prácticamente un espectro detrás de una barba, saliendo del zulo, que yo no me voy a olvidar nunca. Y ya no digamos la gente que lo ha sufrido directamente en su familia, a la que se le dice que tiene que pasar página y tiene que mirar para otro lado. Y la infamia llega al punto de que... porque podría seguir siendo Bildu ETA y podrían disimular, pero es que ya ni disimulan. Y eso ya es lo que a mí me parece intolerable. Porque podrían hacer unas listas, tienen gente suficiente sin poner a nadie condenado por un atentado y mucho menos sin poner a ningún asesino. Si lo ponen es para decir... Hombre, claro. Aquí los que mandamos somos nosotros. Y seguimos siendo los mismos. Y ya termino, y la última derivada. Estamos siempre con lo del sanchismo y el PSOE, diferenciando Sánchez del PSOE, y mucha gente y mensajes desde el Partido Popular y desde entornos más o menos del centro derecha, pretendiendo salvar a un PSOE, a una base y a unos dirigentes del PSOE que no son como Sánchez. Esta es la ocasión que tienen, que lo demuestren. Si tragan con esto, si Lambán y compañía, que siempre nos dicen, tragan con esto, ¿qué diferencias desde el punto de vista moral hay entre Sánchez y el resto del Partido Socialista? Llevan tragando. Carmelo, quiero que veas unas declaraciones de Pedro Sánchez en aquel momento en el que no se empezaba a fraguar esto, porque esto se empezó a fraguar hace muchísimo tiempo, año 99, año 2000, y fue ni tan siquiera Pedro Sánchez, fue José Luis Rodríguez Zapatero, en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que él tenía ya lanzadas, mientras lo firmaba, tenía ya lanzadas conversaciones que a mí me gusta recordarlo, porque ya que van tan de feministas, sí, con un señor llamado Jesús Eguiguren, condenado porque pegaba a su mujer con un paraguas, los feministas, ¿vale? Los feministas y los pacifistas. Él pegaba con un paraguas a su mujer y mientras se reunía con Josu Ternera. Ejemplo de ética socialista, ¿vale? Que es lo mismo que la ética comunista. Nada. Bueno, lanzaron ahí y cerraron una estructura para que la derecha nunca jamás volviese a gobernar España. Y esa estructura se basaba en daré lo que me pida Esquerra, que casualidad, es el socio preferente, y quien gobierna en estos momentos con permiso de Salvador Illa, es decir, el Partido Socialista, en Cataluña. Y la otra pata de los acuerdos era permitir el ascenso de ETA reconvertido en un partido político, y Bildu acabará gobernando el País Vasco. ¿Y a cambio qué obtenía el Partido Socialista? El respaldo de Bildu, y de Esquerra apareció un invitado adicional que tenía que garantizar esto y engrasarlo, que se llama Podemos. Porque Venezuela quería tener su papel, porque el Grupo de Puebla quería tener su papel, porque yo qué casualidad los etarras, su gran escondite, ¿cuál era? Venezuela. Bueno, pues eso ocurrió, eso empezó a ocurrir hace 20 años, hace más de 20 años. Y ahora nos vemos cómo todo va fraguando. Pero Carmelo, quiero que me comentes esto porque efectivamente empezaron ya a destapar las cartas desde hace tiempo. Y Pedro Sánchez no encontraba otra cosa que sentir y lamentar, por ejemplo, que el suicidio de un etarra en una prisión. Y se ponía así. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Carmelo, todos estos que llevaban años diciendo que Bildu no era ETA, entre ellos obviamente el presidente Sánchez, nadie se sorprendió mucho de que cuando se muere un etarra, Sánchez le diese el pésame en estas palabras, que si no recuerdo mal, esto era en la tribuna del Congreso, para hacerlo todavía más grave. Senado era. Senado. Y se lo daba a los de Bildu. Es decir, no era una cosa que hablaba en genérico, no, se lo estaba diciendo a los de Bildu. A ver, ha dicho esto, dijo que no iba a pactar con Bildu, pero todos sabemos lo que vale la palabra de Sánchez. A mí me parece más grave lo que comentaba Raúl antes. Todos los demás que tratan de separarse de Sánchez, que tratan de ser otra cosa, que dicen que hay otra cosa, ahora, bueno, pues podrán decir, creo que por ejemplo Lambán ha hecho un tuit en un esfuerzo sobrehumano y este tipo de cosas, pero esa es la realidad de lo que es el PSOE. Y quería comentar una cosa de lo que has dicho, Raúl, que es cuando dices que Bildu se presenta para decir que ellos son los que mandan y ponen a estos tíos para demostrar que son los que mandan. Bueno, sí, es cierto, lo ponen por eso, pero lo ponen por otra razón, creo yo, que es rentable electoralmente. Y eso me parece de lo más dramático. Es decir, realmente en determinadas partes del norte de España hay gente, y mucha gente, no tal, que está tan mal de la cabeza, por decirlo de una forma suave,
que presentar a asesinos en las listas y presentar a etarras en las listas es que es rentable electoralmente. Bildu los presenta porque le va bien, porque le va a ir bien, porque sabe que eso es una fuerza electoral Carmelo, para ellos. porque siempre consiguieron la estructura de voto expulsando a la gente que no quería convivir allá. ¿Y por qué no querían convivir allá? Por el miedo, por terror, por asesinatos, por el terrorismo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Exhibir fuerza terrorista. Lo que están haciendo es exhibir terror, porque saben que con ese terror alteran el censo electoral. Ha sido la estrategia toda la vida. Ellos saben, nosotros sabemos y todo el mundo sabe que cuando tú llevas a asesinos en las listas que no se han arrepentido, que lo han recibido como héroes, ahora no matas, pero es ahora. Claro. Es decir, es algo que puede cambiar en un mes, en un año, en 2 años. Bueno, pero, oye, los asesinos siguen estando aquí, cuidado. Quiero que veamos los que están encantados, obviamente, con Sánchez, que es su títere, y ellos están encantados. Bueno, están encantados en un país en el que un abusado o una persona violada ve cómo sale el violador a la calle. Un propietario de una casa ve cómo le entran los ocupas en la casa. Un autónomo ve cómo lo saquean, un agricultor ve cómo se queda sin agua y no pasa absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los que están encantados en este país son los amigos de Sánchez y Sánchez. Empezamos por Bildu. Este es el gobierno que puede demostrar, si quiere, si tiene voluntad o si puede, que pueden hacer las cosas de diferente manera en el Estado español. Pero es la última oportunidad. Si este gobierno no es capaz de hacer eso, los vascos, los catalanes y los sectores populares del Estado tendremos que tomar otro tipo de decisiones. El que manda. Esto es una amenaza. Y es exactamente lo que comentábamos. Es el que manda, o sea, va a mandar Sánchez. Sí, sí, aquí manda Otegi, por eso Otegi acabará siendo evidentemente el que mande en el País Vasco y el que manda con esa estructura que él narra, dice, porque incluye él a Cataluña, claro, porque están coaligados. Venga, pues vamos a escuchar a Esquerra, que también está encantado con este país. Al final yo creo que la izquierda abertzale, guste más o guste menos, es una fuerza importantísima en Euskadi, en Euskal Herria, y hace política. Y eso no es, repito, opinable, es pura información. ETA hace política, es pura información. 44 terroristas hacen política y 7 asesinos hacen política. Es pura información al estilo Rufián. Vamos con Podemos. Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos en muchas ocasiones, ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. Teniendo en cuenta que ha rebajado penas a más de 1000 violadores, ¿qué le va a parecer? Y hay una confusión no solo de Irene Montero, sino de muchísima gente y no solo políticos, entre la legalidad y la moralidad, que es como para que nos lo pensemos. Quiero decir, para empezar, ¿eso es legal? Planteas determinados factores que no creo que existan. Sí, no, claro, también es verdad. Pero eso es legal, entre otras razones, porque los políticos han decidido que sea legal. En muchos países eso no es legal. En países a los que yo creo que no vamos a dar ninguna lección de democracia, por ejemplo, Estados Unidos, tú has estado en la cárcel, no es que no puedes ser elegido, es que no puedes ni votar. Raúl. Y una visión muy particular de lo que es la legitimidad democrática. ¿Cómo puede decir que esto es democrático porque lo han elegido la mayoría de los militantes de de Bildu en unas elecciones internas? Pero yo sé que está muy trillada la comparación, pero hay que recordarlo. Hitler ganó unas elecciones democráticas por mayoría. Y además en un entorno en el que todavía a quien muestra se sale de la línea para mostrar cierto arrepentimiento, para cuestionar moralmente lo que fue lo que ellos llamaban la lucha armada, se le penaliza, se le margina, se le excluye. Si todavía, aunque no en este momento, en los últimos años, no haya habido atentados, no hayan habido acciones violentas, sí que el poder de Bildu se sigue sustentando sobre el terror. El recuerdo del terror y la posibilidad de volver a ejercerlo, que salga un señor como Otegi, que fue el jefe de los que tienen las pistolas y los que pegaban tiros en la nuca, diciéndole al Estado que es su última oportunidad y que si no lo hace tendremos que tomar decisiones que tenemos que interpretar. ¿Qué decisiones van a tomar? Y esto es democrático, o sea, que el señor que vive en Hernani, por poner un ejemplo, apoye eso, implica que eso es democrático, o se puede considerar que existe donde gobierna Bildu y donde tiene el poder Bildu, que existen unas condiciones para que la gente pueda en libertad manifestarse, porque hay una parte, lo decía Carmelo, es verdad, de fanatismo ideológico terrible y de una enfermedad moral en la sociedad vasca que es asquerosa, pero también sigue el miedo.
Incluso dentro del mundo ese de ellos que llaman la izquierda Berchale, lo que todavía gobierna todavía es el miedo. Lo que más se ha preocupado siempre ese mundo es de perseguir al disidente. No han tenido problemas en asesinar a Joyes en su día y a otros que se salían. Todo se sustenta en el miedo, en el terror y en el que tiene las armas. Dejadme que dé algunos datos para que la gente se haga una idea, porque ha salido el titular, lo hemos publicado todos, evidentemente, 44 terroristas dentro de las listas de Bildu, 7 de ellos asesinos. El Partido Socialista los lleva en su coalición, no ha dicho ni mu, lo máximo que hemos escuchado es no me gusta, ¿no le gusta? Pues corte con ellos. Ah, no, que es que somos coalición. Ergo, entonces, dentro de esa lista de coalición los llevan ustedes. La gente del Partido Socialista en coalición lleva 44 terroristas y 7 asesinos. Y déjenme que les dé algunos detalles para que nos hagamos idea de qué gente ha metido Bildu en esa coalición del Partido Socialista. ¿Quiénes van a ser los representantes de la población española según Bildu y según el Partido Socialista si salen elegidos? Bueno, pues algunos de ellos. Atención, Agustín Muiños Díaz, Tinín, le conocerán mucho más por Tinín. Número 6 a la alcaldía de Legutiano, ahí va, en Álava. Vale, 29 años de prisión por asesinato. Begoña Ozkudun, número 3 a la alcaldía de Regil, en Guipúzcoa, 18 años de prisión por asesinato, 106 años por encubrimiento de asesinato, 21 años y 3 meses por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y falsificación de documentos. Vamos por el tercero, Juan Ramón Rojo, 21 a la alcaldía de Irún, Guipúzcoa, 30 años de prisión por asesinato. Vamos por el cuarto, José Antonio Torre, segundo suplente a la alcaldía de Munguía, 20 años de prisión por colaboración en asesinato. Quinto, Asier Uribarri, número 4 a la alcaldía de Maruri, 16 años de prisión por complicidad en asesinato. Lander Maruri, suplente a la alcaldía de Ciervena, 16 años de prisión por complicidad en asesinato. Juan Carlos Arriaga, número 3 a la alcaldía de Berrioplano, en Navarra, 29 años de prisión por asesinato. Y el resto, desde el dorsal 8 hasta el 44, condenados o por colaboración o por pertenencia a ETA. ¿Todos ellos los lleva Bildu? Sí, por supuesto que los lleva Bildu. Y todos ellos los lleva este señor, los lleva Pedro Sánchez. Porque es la primera vez que se presenta un gran partido en España. En esta etapa democrática se presenta como coalición, lo que implica que los 44 que van metidos, etarras, terroristas, asesinos, ¿van con Bildu? Por supuesto, y van en la coalición de este señor, de Pedro Sánchez. Y con el objetivo, claro, de a corto plazo gobernar Navarra conjuntamente y gobernar en el País Vasco, en una coalición, ejemplo de lo que fue el tripartito en Cataluña, Bildu, PSOE y Podemos. Eso es lo que les espera a los vascos y los navarros. Yo sé que todavía hay mucha gente decente allí que está muy preocupada. Lo que tiene que hacer es movilizarse y pelear como se peleó en su día, cuando había tiros, cuando había bombas, que las puede volver a ver, pero no hay que bajar los brazos. Yo sé que la situación es terrorífica y el futuro que se plantea en Navarra y en el País Vasco es muy complicado, pero hay que seguir dando la pelea y no podemos desistir y darlo por perdido. La libertad hay que pelearla cada día. Pues bueno, estamos ya en conversación con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y además víctima directa. Asesinaron a su padre y en estos momentos, Daniel, ¿cómo estás? Tienes que ver la barbaridad que estamos narrando en estos momentos. Pedro Sánchez, yo lo he presentado así, lo voy a repetir, esta será la lista de Bildu, pero es la lista de los socios necesarios de Pedro Sánchez para que se mantenga en la gobernabilidad. Por lo tanto, los 44 terroristas, los 44 etarras, incluidos los 7 asesinos, a ojos míos, desde luego, van en una lista que es una coalición, que es la lista de Pedro Sánchez. Es decir, se han convertido 7 asesinos, 44 terroristas. Si antes ya era una cosa medio obvia, ahora es obscenamente obvia, se han convertido en sus grandes socios. ¿Cómo te quedas al ver esto, Dani? Pues bueno, a ver, esto es la prueba de lo que pasó días antes, cuando Zapatero reconoció, curiosamente, justo el día que ETA cumplía 5 años desde que dijo que desmantelaba sus estructuras, en 2018, en ese 4 de mayo, Zapatero dice en aquella conversación, después de los 5 años, es que dijimos a Bildu que no podría estar en las instituciones si ETA no dejaba de matar. Fue, es decir, un chantaje puro y duro. Es decir, el brazo político de ETA pasaba a las instituciones a cambio de que ETA dejara de matar. Pero demostraba la sucesión clara de Bildu con Batasuna
y evidentemente echaba por tierra pues, la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Bildu de manera injusta, yendo contra los criterios del Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues posiblemente que esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011 ahora mismo se está incumpliendo. Y precisamente es el fundamento jurídico 14 el que lo establece. Cuando el Constitucional enmienda la plana al Supremo, le dice que son simples sospechas lo que tiene el Supremo. Cuando dice a continuación el Constitucional en ese fundamento jurídico que si en el futuro se diera lo contrario, debería revisarse la ilegalización. Básicamente lo dice así. Y yo creo que es causa suficiente como para que los partidos políticos que están en el Congreso de los Diputados, que son los mecanismos que tenemos para instar la ley de partidos, sean los que promuevan la posible ilegalización del partido Bildu. Porque hay que recordar también que en 2011 formaban una coalición, dos partidos que habían condenado la violencia, que no el terrorismo, que eran Eusko Alkartasuna y Alternativa, y otro que era Bildu dentro de esa coalición. Aquellos dos partidos sirvieron para blanquear a Bildu. Hoy día esos partidos están fagocitados por Bildu y las condiciones han cambiado. Por consiguiente, creo que hay que reestudiar la aplicación de la ley de partidos para ilegalizar a Bildu. Es decir, que PP o Vox podrían iniciar los trámites para expulsar a Bildu. ¿Lo podría hacer Dignidad y Justicia o tendrían que ser partidos? No, nosotros ya hemos instado a la Fiscalía y la Audiencia Nacional al estudio de las condenas y sobre todo de cara a, digamos, no solo las condenas de cárcel, que sabemos que todos ya han cumplido, sino las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones significan que no pueden ostentar cargo público, claro. Y también es un fraude de ley y es una prueba más de que se está incumpliendo la ley de partidos. Por consiguiente, creo que sería una prueba añadida, ¿vale? Es decir, pues creo que la Fiscalía sería la que tendría que iniciar este procedimiento. Son la Fiscalía y la Abogacía del Estado los instrumentos que tiene que utilizar el Gobierno. El Congreso de los Diputados tiene que instar al Gobierno a que Fiscalía y Abogacía del Estado comiencen un proceso de ilegalización. Pero antes se tiene que votar en el Congreso de los Diputados. Y antes, evidentemente, se tiene que, yo creo que, retratar Pedro Sánchez y su partido, a ver qué votan. Dani, al margen ya de lo que se pueda hacer para acabar con esta barbaridad, ¿cómo te has sentado, cómo has visto, porque llevas en esta batalla, pues por desgracia, desde hace muchísimo tiempo, cómo has visto cómo han acogido ya no solamente la gente de Bildu, la gente de Esquerra, la gente de Podemos, sino la gente del Partido Socialista? Estoy pensando en estos momentos, por ejemplo, en la más obscena, en las declaraciones como María Chivite. ¿Cómo han acogido, con la naturalidad con la que han acogido, el hecho de llevar a etarras como socios preferentes, asesinos? Pues la normalización y el blanqueamiento que tiene el terrorismo de ETA. Tú imagínate, pon la oración por pasiva, que fueran terroristas de Al-Qaeda. Bueno, imagínate la que se montaría. O imagínate, por ejemplo, o violadores, que las listas de un partido político, los violadores que han soltado Podemos, ¿no? Con su ley del sí es sí. Todos esos que han salido a la calle, que formen un partido político y que se presenten a unas elecciones. Me gustaría saber qué es lo que opina la señora Montero, Irene Montero, sobre esta situación, ¿no? Evidentemente opinaría todo lo contrario, pero el comunismo es así de sectario, ¿no? Lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. Dani, ¿tú crees que culturalmente se le puede dar la vuelta a esto? Hay que seguir. Yo creo que las asociaciones de víctimas en este sentido hacemos una labor importante para recordarlo. Nos echan en cara que estamos siempre con ETA encima, pero bueno, ETA dejó de matar hace pocos años, ¿eh? Yo les echo Dani, en cara la próxima vez que os lancen ese argumento, la respuesta es evidente, que vosotros estáis con ETA siempre encima, vosotros estaréis con ETA encima, ellos están con ETA dentro. Con la guerra civil. No, y ellos con ETA dentro. Sí, desde luego es la realidad. Pero por eso te hablaba de la ley del embudo que utiliza el comunismo y el sanchismo o el socialismo, que es la guerra civil
da igual, la podemos recordar hasta 100 años después, pero el terrorismo de ETA que mató hace 4 días, eso no. Y sobre todo cuando existe casi la mitad de los atentados de ETA sin resolver, ojo, que eso es un tema muy gordo y aquí ha afectado a una sociedad durante casi 60 años. Sin embargo, la guerra civil hay que seguir tratándola todos los días porque es necesario. Por eso te digo que ellos utilizan la ley del embudo, como siempre. El comunismo es así. El comunismo es lo que ellos piensen está bien, lo que piensen los demás, no. Sí, sí. No, para ellos, por lo visto, hay delincuentes premium y delincuentes normales, y hay víctimas premium y víctimas que no importáis absolutamente nada. Dani, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por la batalla que seguís manteniendo. Bueno, pues tú no te preocupes, Carlos, que esto va a dar mucho que hablar. Esto va a dar mucho que hablar. Es decir, primero, Bildu no es Bildu. Bildu es ETA. Ya creo que tenemos que empezar a decirlo y se ha demostrado. Y hay que dejarse los complejos, yo creo que fuera. Y los complejos hay que olvidarlos. Bildu es ETA. Un abrazo muy fuerte, Dani. Un abrazo, Carlos. Carmelo, ¿tú crees que con todo lo que hemos expuesto, con las obscenidades que se están viendo, con el destrozo, ¿tú crees que Sánchez termina de caer, o dicho de otra manera, nos terminamos de librar ya de él? Hombre, yo creo que sí, yo creo que ahora el 28 de mayo va a haber un primer paso que va a ser importante y que va a ser una derrota en muchos sitios y una imagen en general de descomposición del gobierno y del PSOE, no solo del gobierno, y espero que eso sirva para que en diciembre, bueno, creo que será un gran paso para que en diciembre efectivamente haya una mayoría suficiente de la derecha para echar a Sánchez, echar a Bildu. Y a sus 44 amigos. Y a los 44 amigos, efectivamente. Raúl. Yo espero que sí, creo que efectivamente en las elecciones hay muchas posibilidades de echar a Sánchez. Me preocupa más en el plano cultural y social cómo ha cambiado la izquierda. Pues hace poco más de 20 años teníamos la foto en el Cursal de Nicolás Redondo Terreros, Mayor Oreja y Sabater en medio, que estuvieron a punto de desbancar al PNV. Cuando se quedaron a unos pocos votos, acto seguido publicó Cebrián un artículo en El País llamado El discurso del método. A partir de ahí fue la liquidación de Redondo Terreros por Zapatero, que mientras firmaba el pacto antiterrorista tenía a Guiguren negociando con los etarras. Han pasado 20 y pico años y me preocupa mucho que la izquierda española trague con ir en unas listas chapoteando, esta vez sí, no como dijo Casado en su día, chapoteando en la sangre de las víctimas. Me parece terrorífico que en tan poco tiempo haya habido esa evolución y creo que en ese aspecto también hay que dar la batalla desde el punto de vista de lo que es la cultural, la política. Pues muchas gracias, Raúl. Tú te quedas. Carmelo, vamos con otro tema que también está fino, los dueños de la calle y de las casas, los ocupas, claro.